Queridos amigos de TVC en el Ecuador y el mundo entero, es día lunes 25 de abril. Denita, buenos días. Buenos días, mi querido Robert, amigos televidentes, buenos días. Qué gusto compartir una semana más con ustedes. Y sin duda, comenzar una semana con buena energía, con buen ánimo, que las cosas en el fin de semana hayan disfrutado a rabiar de las horas de descanso y de otras distracciones. ¿Cómo le fue a usted? Muy bien, descansando un poco, bueno. Sí, claro que sí. Eso y el clima, eso también, ¿cómo nos ayudó? ¿Cuál es el pronóstico para esta semana? ¿Cómo lo ve usted? Fin de semana estuvo bueno, el sábado por lo menos el día estuvo bastante bueno. Salió el sol. Ayer estuvo más frío, en cambio. Variable, pues invierno. La temperatura en Quito está ahora congeladora, 6 grados centígrados, llegó a las 5 de la mañana, así que es un frío complicadito. Día, pues en el cual alcanzaremos una temperatura de 15 grados centígrados, con lluvia, nublado, pero con sol a lo largo del día también. Guayaquil, 23 grados centígrados, día de 31, también una mínima perspectiva. La mañana estará bastante seca, poca lluvia en Guayaquil para este día. Cuenca, 6 grados, al igual que Quito, 13 grados la temperatura máxima. Será un día nublado entre sol y lluvias en Cuenca. En Manta, 24 grados. En otro punto de la costa, día de 29 grados con alguna nubosidad, con sol en su mayoría del tiempo. En Ambato, en el centro del país, 9 grados centígrados, día de 18 con lluvias a lo largo de sus horas, pero también habrá tiempo seco. En Loja, 17 grados, día de 24, también con algo de lluvia, tormentas, pero mayormente estará seco en la mañana y con lluvias a lo largo de la tarde. Así el clima se registra en este día 25 de abril. Por lo tanto, ya sabemos cómo hay que estar la vestimenta y sobre todo las precauciones que se debe tomar. Usted lo ha dicho. Bueno, arrancamos ya con las noticias porque autoridades investigan el triple asesinato registrado en una ambulancia que circulaba en la vía Durán-Boliche en Guayas. La clínica a la que pertenece la unidad informó que estaban trasladando a 2 adultos mayores quienes no reportaban antecedentes penales. Ocurrió lo que jamás nadie esperaba. Bala por donde sea la ambulancia. Sicarios atacaron con fusiles y pistolas a los ocupantes de esta ambulancia mientras transportaban a 2 heridos. En el vehículo se movilizaban en total 6 personas: el conductor, el paramédico, los pacientes y 2 familiares. 3 de ellos fallecieron y los demás quedaron heridos. Nuestra ambulancia el día de ayer partió hacia la ciudad de Guayaquil en horas de la tarde hacia el hospital Abel Gilbert Pontón para traer 2 pacientes que habían sido derivados por accidentes de tránsito. Los 2 pacientes adultos mayores, nosotros no estábamos trasladando a ninguna persona privada de la libertad y hasta lo que conocemos tampoco con antecedentes penales. El ataque se produjo en este perímetro del kilómetro 6,5 de la vía Durán-Boliche en Guayas. Según testigos, los delincuentes se movilizaban en un auto color blanco y una motocicleta. En el sitio, la Policía Nacional levantó 72 indicios balísticos. Los fallecidos fueron identificados como Guillermo Valle, de 62 años, quien era uno de los pacientes; Ángel Chauca, de 35 años, paramédico de la unidad; y Luis Yamuca, de 41 años, el conductor, quien era de Milagro y deja 3 hijos en la orfandad. Solamente me llamaron que mi hermano ya había fallecido. Ya tenía como más de 4 años ya tenía. ¿Qué hacía él? Era chofer. Desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista del ser humano, pues no tenemos ninguna objeción que decir con respecto a ellos. Grandes trabajadores, grandes personas. Nosotros no estamos manejando ningún tipo de teoría sobre esta situación. Estamos confundidos, acongojados, consternados. A través de un comunicado, el Ministerio de Salud Pública se solidariza con familiares de los trabajadores de la salud fallecidos. Además, menciona que en el marco del derecho internacional humanitario se rechaza el acto violento y enfatiza que el personal sanitario, en su labor de asistencia a víctimas, no debe ser atacado, sino respetado y protegido bajo cualquier situación de conflicto. Anunciaron que tomarán acciones. Informó Jorge Salazar.
Varias personas fueron asesinadas en diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil. Se informó que uno de los casos, la víctima, era un elemento de la Policía Nacional. Le contamos. Dos hermanos de 68 años de edad fueron hallados sin vida dentro de su domicilio, ubicado en las calles Lizardo García y San Martín, en Guayaquil. Habitantes del sector manifiestan que los ciudadanos presentaban cortes en el cuerpo y junto a ellos habían armas blancas. Desde ayer no se oía nada, entonces los familiares se preocuparon y vinieron acá a pedirnos ayuda, que con una escalera, que vayan por la parte de atrás para tirar la puerta. Y ahí es que un amigo se entera que ve al muerto. Dicen que era con puñal y con machete, un machetillo que habían tenido. Se dijo además que los ahora fallecidos tenían problemas mentales. Se sospecha que protagonizaron una pelea que derivó en muerte. Ellos tenían tratamiento psiquiátrico, los dos, y eran mellizos, solo vivían arriba, pero los familiares vivían abajo, o sea, siempre estaban con el control. Ellos los llevaban al psiquiátrico hasta que tomen las pastillas, todo eso. En la vía perimetral, a la altura del sector conocido como Tres Bocas, fue divisado el cadáver de un hombre de aproximadamente 40 años. El mencionado ciudadano, que tenía un documento en sus pertenencias, el día viernes ha salido de su domicilio y el día de ayer fue reportado su desaparición y lamentablemente tenemos hoy el cuerpo que fue encontrado. En otro caso, se reportó el asesinato de un elemento de la Policía Nacional en servicio activo. Se trata del cabo Rodney Leonardo Moreno Mendoza. El servidor público recibió disparos en el tórax y uno de sus brazos, mientras se encontraba en la 10ª entre Ayacucho y Pedro Pablo Gómez. En el sitio fueron levantados 14 indicios balísticos. Informó Jorge Salazar. Y con un disparo en la frente, sicarios en Manta asesinaron a un jovencito de 19 años de edad. Este crimen ocurrió en un puesto de comidas donde la víctima trabajaba lavando platos. La moto que habría utilizado los sicarios fue quemada en una zona cercana a la escena de esta nueva muerte violenta. Un joven de 19 años de edad fue asesinado al estilo sicariato en Manta, provincia de Manabí. La víctima fue abordada mientras lavaba platos en un puesto de comida donde trabajaba. Que dos sujetos se bajan de una motocicleta y proceden a hacer 4 detonaciones, de las cuales una es impactado al ciudadano. El hecho ocurrió en la calle 12 y avenida 33 en el barrio Santa Marta. A este lugar llegaron familiares del occiso, que fue identificado como Michael Jordan González Delgado. No sé qué pasó con mi hijo, pero él inocentemente más bien ayudaba aquí la gente. A los que no tenían, todo me le daba, sacaba por lo menos, todo me le apoyaba, pero no sé qué pasó conmigo, no sé si fue equivocación o qué, pero el tiro ha sido en la frente que le han pegado. Personal de criminalística y de INASEC levantaron 4 indicios balísticos, además del cuerpo que fue llevado al Centro Forense de Manta para la autopsia de ley. Aproximadamente a unos 5 minutos de aquí pues se ubica la motocicleta en el cual se movilizaban esos sujetos y proceden a quemar esa motocicleta. Al momento tenemos una versión de que posiblemente esa motocicleta es robada. Moradores de este sector se mostraron consternados por esta nueva muerte violenta que se ejecutó a plena luz del día y en presencia de varias personas que estaban en el lugar. La autoridad tiene que tomar carta en el asunto porque demasiado crimen en este país. En todo el país, no solamente aquí en Manta, en todo el país. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Vamos amaneciendo en este día lunes. Un hombre fue acribillado dentro de una vivienda ubicada en el cantón Santa Ana. Esto es en la provincia de Manabí. El sicario abandonó la motocicleta, para variar, en la que se movilizaba. Fue en esta motocicleta que el sicario llegó hasta el domicilio donde se encontraba su víctima, a quien le descargó una ráfaga de disparos, para luego huir en un auto que lo esperaba metros más adelante, dejando abandonada la moto. Es un individuo que presenta varios impactos de arma de fuego. Esto mismo había suscitado a las 7:30 de la mañana aproximadamente. La víctima mortal fue identificada como Kennedy Gustavo Macías Gómez, de 58 años de edad, conocido como alias El Gallero. El hecho ocurrió en el sector conocido como Siete Esquinas, en el cantón Santa Ana, provincia de Manabí. Estamos todavía en las investigaciones. Hay muchas versiones que se han tomado por parte de familiares y de personas que estuvieron en el lugar. Entonces ya se determinará
cualquier tipo de situación que nos den las investigaciones. Hay algunos sistemas de videovigilancia, entonces de eso está ya levantado toda la información. La Policía Nacional investiga si este asesinato guarda relación con otro crimen registrado días atrás en una gallera. Además, se informó que con este caso suman 111 las muertes violentas en la provincia de Manabí. Informó Jorge Salazar. En una zona rural allá en la ciudad de Guayaquil encontraron el cadáver de una persona con signos de violencia. Lamentable. Veamos. Maniatado y flotando en las riberas de un estero, fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre. El hallazgo fue realizado el fin de semana por dos niños que jugaban en la zona. Corrimos algunos a ver allá al estero y efectivamente estaba amanateado con las manos para atrás y los pies amarrados. Se le ve golpe nomás morado por la cabeza. El sitio pertenece al sector de Los Pinos, en Puente Lucía, en el kilómetro 27 de la vía Adaule, periferias de Guayaquil. Habitantes del sector se encontraban aterrados con lo ocurrido. No se da estos casos, primera vez que se ha venido a dar este caso. Puede ser eso, pero lo han traído a otro lado. Bien lo han traído vivo y lo han matado aquí. El cadáver fue trasladado al laboratorio de criminalística de la Policía Nacional para iniciar las averiguaciones del caso. Hasta ahora, la persona no ha sido identificada. Informó Jorge Salazar. Es tiempo de contarles que un menor de 3 meses de edad fue encontrada muerta entre los matorrales. Este hecho ocurrió en Guaranda, ya en la provincia de Bolívar. El principal sospechoso sería su progenitor, imagínense. Las autoridades lo están buscando. Es el momento en el que familiares y amigos le dan la despedida. Estaba en un ataúd blanco. Le dieron la bendición y la trasladaron al Campo Santo. Recorrieron varias calles. Había gran cantidad de gente y con música de pueblo fue colocada en la tierra. Allí descansará por la eternidad. Tan solo 3 meses de vida tenía. Fue una búsqueda incesante. Hemos localizado y encontrado el cadáver de mi nietita. Y es que la trágica muerte ocurrió tras un confuso incidente con los padres de la menor. Y ella ha estado con una nenita de 3 meses. El joven le lleva a un lugar apartado y según lo que indica la persona agredida, que bueno, en ese lugar apartado procede a agredirle verbal y físicamente. La madre habría recibido golpes por parte de quien dice la policía. Era su ex conviviente. Tiene golpes en las piernas, en la espalda, tiene un corte en la nuca y en el cuello. Realmente se encuentra en estado crítico. ¿Pero qué pasó con la infante? Esta estaba desaparecida. Fue encontrada sin vida entre unos matorrales. Al parecer el hombre se la llevó. Por culpa del malhechor tuvo que pagar una inocente que ella ni siquiera necesitaba de un vaso de agua del papá. Durante las labores de búsqueda de la pequeña pudieron encontrar un gorro. Se podría decir con manchas de sangre. El sospechoso está desaparecido. La policía trata de encontrarlo. Informó Marilyn Jaramillo. El operativo Pirámide 3 permitió, amigos, el congelamiento de más de $1 millón de la captadora de dinero ilegal Renacer. 4 representantes son investigados, entre ellos Don Dieguito y Don Marquito. Veamos. Entre las acciones importantes para frenar la actividad de la red de estafadores, lograron inmovilizar $1.432.000 que tenían en 2 cuentas bancarias. Lo que estamos haciendo es adelantándonos para garantizar, junto con Fiscalía, que no se eliminen evidencias, no se elimine el dinero, no se haga transferencias, no se retiren los fondos. Pero las acciones judiciales fueron más allá. Entre las medidas cautelares, 4 personas que fungían de representantes están impedidas de salir del país. La prohibición de enajenar bienes, entre ellos 3 vehículos de alta gama y 4 viviendas. Y sus representantes, Diego B., Marco M., Francisco B. y Diana F., quienes promocionaban inversiones en redes sociales, ofreciendo a la ciudadanía duplicar su capital.
Agentes policiales y fiscales allanaron 7 inmuebles en las ciudades de Quito y Guayaquil para acabar con el ilícito negocio de la captadora de dinero ilegal Renacer. La organización promocionaba en redes sociales tentadores intereses con una inversión mínima de $5,000. Poder determinar rutas de dinero, quiénes son los aportantes, hacia dónde va el dinero, cuál sería el destinatario final, cuál sería el inicio de esta pirámide. Las investigaciones permitirán determinar hace qué tiempo venía funcionando en el país el grupo Renacer, el número de clientes que alcanzó. Don Marquito y don Dieguito son parte de los 4 investigados. La policía les tiene plenamente identificados y todos son civiles. Puede ser que también estas cuentas que incautamos, en este caso Renacer, no sean las únicas. Vamos a encontrar posiblemente cuentas en otras entidades bancarias, en otras puede ser en cooperativas o puede ser en el exterior. Por ahora, los 2 policías que aparecen en un video recibiendo dinero son los únicos uniformados identificados como clientes del grupo Renacer. En Quito informó Iván Casamen. Edita, una nueva hora pasado en el mundo. Nosotros seguimos informando y mandando un abrazo a los que acaban de abrir el ojo. Claro que sí, nuevamente con ustedes, amigos televidentes, siendo ya las 6 de la mañana con 1 minuto. Importantes noticias para hoy, restricción vehicular también, 1 y 2 para las placas que terminan en esos dígitos. Hay que poner buena energía a lo que usted vaya a hacer, así que el abrazo correspondiente, buenas ondas para este día lunes, semana final también de este mes de abril, vaya viendo. Sí, ya es la última semana, pero bueno, toda la buena energía para ustedes, que trabajen con todo ese ánimo y, por supuesto, aportando lo mejor para el país. Sigamos. Así es, vamos a arrancar ya con las noticias. Más de 200 familiares de privados de libertad que se encuentran en el Centro de Rehabilitación de Esmeraldas permanecieron retenidos por varias horas en este centro de reclusión. Y según las autoridades, los internos estaban pidiendo que se detengan los traslados de sus líderes, dicen ellos, a otros centros de reclusión del país. Veamos. ¿Por qué se entrometen en peleas que ellos mismos dicen de banda? La alerta ocurrió alrededor del mediodía del pasado domingo 24 de abril en el interior del centro de reclusión de Esmeraldas. 270 personas quienes acudieron como visitantes al CRS no podían abandonar el centro penitenciario, ya que aparentemente habrían sido retenidos por un grupo de reclusos para exigir que se detengan los traslados de sus líderes a otras cárceles del país. La Policía Nacional conversó con los PPLs, con los detenidos, indicando de que están deteniendo a sus propias familias y que esto no vamos a permitir. En redes sociales circuló un video donde supuestamente se veía a uno de los líderes de la cárcel instar a las autoridades para que se pronuncien ante sus peticiones. Caso contrario, no dejarían salir a sus visitantes. En este momento el director de la cárcel se encuentra con los PPLs, están viendo cómo pueden solucionar esta situación. Con el pasar de las horas, los uniformados de la Policía Nacional lograron convencer a los PPL para que declinen de su accionar, pero encontraron otra posición. Ahora supuestamente los familiares estaban decididos a quedarse en el lugar hasta que se regresen a los internos que durante la semana fueron trasladados a la cárcel de La Roca en Guayaquil. Ellos quieren quedarse porque quieren que se libere a unos dos ciudadanos, 2 PPLs que se encuentran en La Roca, que se les traslade a otra roca. Entonces nosotros no estamos para negociar con ellos, pero como Policía Nacional nosotros ya cumplimos. El hecho de convencer a los PPLs de que tienen que dejar en libertad a su propia familia, así fue, así llegamos a un acuerdo. Ya en hora de la noche los visitantes fueron abandonando poco a poco el recinto carcelario y las autoridades retomando el control del mismo. A su vez, informaron que el director del centro junto a funcionarios del SNAI realizarán los correctivos respectivos para evitar que se vuelvan a repetir casos como estos. Informó Mauricio Sánchez. Y en los exteriores de un canal de televisión al norte de Guayaquil fueron lanzados alrededor de 200 panfletos con amenazas de muerte contra el ministro del Interior, Patricio Carrillo. En los panfletos se visualizaron las banderas de Ecuador y México y además la imagen de un tigre. El documento contiene textualmente el siguiente mensaje: sigan pensando que solamente Junior y Fito matan y pueden... Tenemos también la plata para hacerles la guerra a quien se meta, y usted, señor ministro del Interior, no se meta a seguir
a ese burro de Roldán Paredes Jr., Alexander, porque vas a terminar muerto. Eso es lo que decía en ese panfleto. Colaboradores del medio de comunicación mencionaron que las hojas fueron encontradas por un guardia de la televisora, quien dio aviso al ECU 911. El presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció que no permitirá que integrantes de bandas delictivas beneficiados por jueces. Esto en mención en una reunión urgente en la que convocó a los principales o las principales autoridades del sistema judicial. Como parte de la reunión, pues se pidió a la Corte Constitucional analizar a los casos por abuso que se tiene con el recurso de habeas corpus. Domingo por la mañana, la gobernación de Guayas amaneció con fuerte resguardo policial y militar. Llegaron las autoridades que el presidente convocó para una reunión urgente para buscar una solución a las últimas decisiones judiciales que lo mantienen indignado, entre ellas la que consideró el abuso del recurso de habeas corpus, y luego de 4 horas de analizar el tema a puerta cerrada, indicó: jamás permitiré que el Ecuador se convierta en un estado sitiado por bandas de narcotráfico auxiliadas por jueces, ya corruptos o ya cobardes, que en ningún caso deben seguir en funciones si no tienen la decencia o el coraje requeridos para ejercer a cabalidad sus altísimas responsabilidades. Aquí estuvo el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, el de la Corte Nacional de Justicia, la fiscal general del Estado y entre otros, quienes coincidieron en que esta situación ya no aguanta más. Que por vía jurisprudencial se delimite al habeas corpus. ¿Para qué? Para eliminar elementos discrecionales que puedan dar paso al abuso del habeas corpus. La Corte Constitucional anterior dijo que no hay prevaricato en acciones de protección y habeas corpus. Eso impide en actos de corrupción iniciar procesos penales. Pedimos que se revise esta decisión. El presidente del Consejo de la Judicatura se sumó al pedido para sancionar a magistrados. Que el Consejo pueda, sin esperar una denuncia, sin esperar una declaratoria jurisdiccional previa, iniciar de oficio los expedientes disciplinarios. Solo así se puede combatir directamente los actos de corrupción. Eso ante el habeas corpus otorgado a un hombre de Países Bajos, uno de los más buscados en su nación. Asimismo, el que permitió la liberación del ex vicepresidente Jorge Glass y el último líder de la banda de los Choneros, alias Junior. Aquí nos habló de las acciones de seguridad a tomar por la amenaza al ministro del Interior, Patricio Carrillo, quien también estuvo presente en la cita. Informó Charlie Pisa. Y 2 narcoavionetas de origen mexicano fueron interceptadas en la costa ecuatoriana por las Fuerzas Armadas. En una operación conjunta con la Policía Nacional, las autoridades impidieron la movilización de casi 300 kilos de droga, incautando además una de las aeronaves y otras evidencias asociadas al negocio ilícito. 0312-49, encontramos una avioneta, 2 camiones en la cabecera de la pista, aparentemente en movimiento. Los carteles narcodelictivos internacionales que operan en Ecuador no descansan los fines de semana. Así lo evidenció la FAE durante una vigilancia al territorio aéreo de la costa del país, detectando el ingreso de 2 aeronaves que venían de Centroamérica. Una de ellas entró por Salinas, en la provincia de Santa Elena. Es una aeronave Cessna tipo 172 de características básicas que lo que hacen es incrementar el alcance a través de mayor cantidad de combustible. Unos 500 metros antes de llegar a la aeronave se encontraban mecheros puestos a cada uno de los lados del carretero, lo cual ayuda a la visualización del piloto desde el aire para poder aterrizar. Dentro de la aeronave se encontraban 14 canecas para combustible, asimismo una bomba, el cual tendría la capacidad de abastecer en el aire cuando ya la aeronave quedara sin combustible, inmediatamente ponían otra caneca. Los miembros de la organización narcodelictiva que los esperaban en la vía que conduce a la comuna Engunga, parroquia de Chanduy, al percatarse de la presencia de los militares, huyeron a bordo de varios vehículos, dejando abandonada la aeronave. En ese momento fueron perseguidos por agentes policiales antinarcóticos, registrándose una balacera. Aunque los narcotraficantes lograron escapar, dejaron varias evidencias del negocio ilícito. $18,000
en billetes de $20, 2 teléfonos satelitales, un GPS portátil, una caja de munición con 48 balas completas, calibre 40 o .40, 2 alimentadoras con munición completa, aparentemente de Glock. A 500 metros del lugar donde aterrizó la primera avioneta, se localizó una vivienda en la que estaban 220 bloques de clorhidrato de cocaína, con un peso de casi 300 kilos. La misión de los narcotraficantes era embarcar esta merca y llevársela a Centroamérica. Otro TNI ingresó por el sector de Chanduy. Sobrevoló por el sur de la provincia del Guayas hasta llegar al recinto El Martillo, que quedaba en el cantón de Naranjal. En ese sector aterrizó el TNI y nuevamente, siendo seguido por las aeronaves de la Fuerza Aérea, detectaron a la aeronave que estaba aterrizada, haciendo el proceso de aprovisionamiento de combustible con mucha actividad de vehículos que se encontraban en el sector. De igual manera, ante la presencia de las aeronaves, incrementaron la velocidad con que estaban realizando este proceso y la avioneta, luego de aprovisionarse, decoló. Y dirigiéndose casi en el mismo sentido que entró al país, se dirigió aproximadamente 30 millas al sur de Manta, perseguida por un avión Super Tucano, abandonando el espacio aéreo nacional. Los 2 medios de transporte aéreo tenían un laminado falso pegado encima del original, sobre su país de origen y matrícula. Hace una semana, unidades especiales de la Policía Nacional hallaron otra avioneta, en este caso incinerada en el recinto Mata de Caña, ubicado en el cantón San Borondón de la provincia del Guayas, con lo que se confirma que los narcos se la pasan sobrevolando territorio costeño ecuatoriano, informó Maite Morán. Un nuevo golpe al narcotráfico dio la Policía Nacional, decomisó alrededor de 4 toneladas de droga que iban a ser enviadas a Europa. Veamos. La presencia del cargamento ilícito en un contenedor de banano de exportación fue detectada por un can antidrogas llamado Ronald. En el lugar fueron hallados 4.024 paquetes de cocaína, ocultos en 101 maletas color negro que permanecían junto a la mercadería. La Dirección Nacional de Antinarcóticos informó que con esta incautación se dejó fuera del mercado cerca de 30 millones de dosis de estupefacientes. La droga tenía como destino final Lituania, en el continente europeo. En lo que va del presente año en Ecuador han sido decomisadas alrededor de 70 toneladas de alcaloides, informó Jorge Salazar. Más adelante. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. Seguimos informando. Médicos y epidemiólogos analizan la posibilidad e implicaciones de que en Ecuador se deje de utilizar la mascarilla en espacios abiertos. El próximo 3 de mayo se anunciará esta resolución. De darse, Ecuador se sumaría a la lista de países como Chile, México, Brasil, Argentina, entre otros, que ya han tomado esta decisión. La próxima semana las autoridades indicarán si se da paso o no a que el uso de la mascarilla en espacios abiertos deja de ser obligatorio, pero a decir de los médicos y epidemiólogos sí existirían riesgos. En todos los sitios en los que se ha hecho el retiro de la mascarilla, desafortunadamente, ha crecido el número de contagios. Bueno, la posibilidad es de que se produzcan brotes, es decir, no hay 0 contagios, todavía hay un 5% de positividad, hay casos, hay hospitalizados, todavía esto no ha terminado. La evaluación que realicen las autoridades se basará en los indicadores de salud que arrojen tras haber transcurrido 15 días después del feriado de Semana Santa. Entonces, el retiro de la mascarilla tiene que tomárselo con mucha precaución, porque las autoridades han hablado de en espacios abiertos. Debería complementarse diciendo en espacios aislados, ya que en espacios abiertos nosotros transitamos con otras personas y este es un virus de transmisión aérea. Estamos con buenos indicadores epidemiológicos en el país, pero hay que tomarlo con calma, hay que aumentar las coberturas de vacunación de tercera dosis. Según cifras del Ministerio de Salud, 14 millones de personas recibieron la primera dosis, pero solo 5 millones, es decir, menos de la mitad, han recibido la tercera dosis. Entonces, seguimos insistiendo en el mensaje a la población, por favor, acuda a vacunarse.
reciba su refuerzo, que es lo que va a garantizar que usted tenga protección adecuada y que podamos dar pasos firmes a ese retiro de la mascarilla. La decisión de ya no exigir el uso de la mascarilla en espacios abiertos se anunciará el próximo 3 de mayo, informó Valeria Navarro. Y el Instituto Nacional de Donación y Trasplantes de Órganos INDOT responde las preocupaciones de pacientes que están en lista de espera. Informó que se está implementando varios protocolos de detención y traslado de órganos, lo que ha incrementado el número de personas trasplantadas. Durante la pandemia, hospitales y recursos debieron ser priorizados para la situación epidemiológica. Esto afectó la atención de otras patologías como el trasplante de órganos, haciendo además que decayera drásticamente la donación de los mismos. En el 2020, por la pandemia, caímos aproximadamente a 0.21 por millón. ¿No? O sea, nada. Esto ha generado alarma en los pacientes que están en la lista de espera. Ante ello, el Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT asegura que han implementado varias estrategias para levantar esta cifra. Empezamos a animar a los hospitales para que empiecen a notificar y empiecen a mantener pacientes en muerte encefálica en las terapias intensivas. Y esto fue lo que logró levantar la donación y empezar la tasa de donación ascendente que hemos tenido desde 0.21 hasta ahora tener 4.26 por millón. Para ello se ha implementado el programa G7, bajo el cual pacientes con muerte encefálica que ingresen a una casa de salud deben ser registrados en este sistema. Entonces inmediatamente nosotros intervenimos coordinando que ese potencial donante sea bien mantenido y de esa manera informamos a los programas de trasplantes que hay un potencial donante y buscamos el receptor más adecuado para que reciba un órgano que sea compatible. Asegura que han desplegado un trabajo de detección de órganos en las ciudades con mayor mortalidad por accidentes de tránsito, pero aclara que no todos cuentan con las condiciones. De 100 pacientes, solo 1 al 2% llegan a ese estado de muerte encefálica que potencialmente pueden ser donantes. A esto se ha sumado la logística aérea de transporte de órganos y tejidos. Para ello, se ha establecido un convenio con una aerolínea. Nos donaron 100 pasajes aéreos gratuitos para los equipos y transportes de órganos todo el tiempo. A este traslado se podría sumar el Ministerio de Defensa. El sistema de aeronavegación del Ministerio de Defensa está ya tomando en cuenta esto y hoy justo tenemos una reunión para definir cómo van a ser las rutas. Asegura que son estas medidas las que han aumentado el número de donación y trasplante de órganos en los últimos 10 meses. Junio hasta la presente fecha se han hecho 567 trasplantes y de hígado se han realizado 36. Entonces, sí se está moviendo el trasplante hepático. En Quito informó Adriana Rojas. Este sábado 23 de abril arranca la encuesta nacional sobre desnutrición infantil. Así lo anunció el INEC junto a la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición. Según las autoridades, los resultados del censo permitirán implementar políticas para combatir esta problemática que se habría agudizado tras la pandemia. Con un 27%, Ecuador es el segundo país de la región con la tasa de desnutrición crónica infantil más alta después de Guatemala. Alarmante cifra que se estima se habría modificado al alza tras la pandemia. Ante ello, el Gobierno Nacional, a través de varias carteras de Estado y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, anunciaron que este sábado 23 de abril arranca la encuesta nacional para tener una mejor radiografía. Hacemos un llamado a más de 27,000 madres de familia que nos van a abrir la puerta. La encuesta toma alrededor de 2 horas. Les vamos a preguntar temas muy familiares como si llevan a sus niños a los controles, cuántos niños han tenido a lo largo de la vida. Los encuestadores se desplegarán en todo el territorio nacional con equipos necesarios que les podrá permitir conocer el estado real de cada menor. Por ejemplo, medir los niveles de hierro. Temas de antropometría que nos permite luego deducir si un niño está en un estado de desnutrición crónica infantil. Pero no solo eso, la encuesta también busca conocer los factores que inciden en la desnutrición. Lactancia materna exclusiva, cobertura de vacunación de neumococo, retrovirus, la calidad del agua, los niveles de anemia,
las condiciones de hábitat de la población. La última encuesta de desnutrición infantil en Ecuador se realizó en el 2018. Autoridades cuestionaron que no se haya ejecutado con mayor prioridad y contar con datos certeros que permitan tomar las decisiones adecuadas. Hay el compromiso del presidente de la República, Guillermo Lasso, de financiar la encuesta nacional de desnutrición infantil, que tiene un costo para este año de $6 millones, y existe también el compromiso de mantener el financiamiento para todos los años de gobierno. Los primeros resultados de esta encuesta se conocerán en octubre próximo. Mientras tanto, las autoridades garantizaron que se trabaja en distintas acciones conjuntamente con los gobiernos autónomos descentralizados para combatir a esta problemática. Vamos a salir con brigadas territoriales que van a llegar a 330.000 hogares para hacer una captación temprana y una derivación hacia los servicios de protección social y de salud. Con esta y otras acciones, el gobierno se proyecta reducir 6 puntos la desnutrición infantil hasta el 2025. En Quito informó Adriana Rojas. Es tiempo de contarles que alrededor de 2.000 galones de diésel se derramaron en la Bahía Académica, y esto en Galápagos, luego de que una embarcación destinada a actividades de buceo naufragara. Las autoridades indicaron que realizaron las acciones inmediatas para reducir los daños ambientales. El percance lo reportaron las autoridades ambientales a través de las redes sociales. En ellas indicaban que una embarcación destinada a actividades de buceo naufragó el sábado 23 de abril en la Bahía Académica en la isla de Santa Cruz en el archipiélago de Galápagos, derramando alrededor de 2.000 galones de diésel. Mediante un comunicado, el Ministerio de Ambiente indicó que se colocaron barreras de contención y paños absorbentes para aislar el combustible. Además, indicaron que se confirmó una mancha superficial del combustible en varios puntos de la bahía, por lo que también se suspendieron temporalmente las actividades acuáticas en algunos sitios de visita cercanos al lugar del incidente. A su vez, como medida preventiva, la empresa estatal Petroecuador también indicó que se activó un plan de contingencia y que se va a realizar un control adicional a todas las embarcaciones que se acerquen a proveer combustible. La mañana del domingo, la cuenta del Parque Nacional Galápagos informaba que tras el monitoreo realizado, se retomaron las actividades para la operación habitual y la apertura de los sitios turísticos. Informó Mauricio Sánchez. Parte del mando militar del país realizó un recorrido por la frontera norte amazónica al límite con Colombia. Allí, tras reunirse con los comandantes de esas zonas y recibir un reporte situacional, se concluyó que la mayor amenaza a la seguridad nacional proviene de grupos irregulares formados por disidentes de las antiguas FARC. Incluso se indicó que hace menos de un mes una patrulla que cumplía un monitoreo de seguridad por el río Putumayo fue atacada a balazos por presuntos insurgentes. Para constatar cómo marcha el control de la seguridad en la siempre conflictiva frontera amazónica norte con Colombia, el mando militar realizó una visita a varios de sus destacamentos de avanzada en las riberas del río Putumayo. Es una zona que vive al acecho de grupos armados irregulares del vecino país que se constituyen en la principal amenaza que enfrentan y contra quienes están siempre, en todo momento, en alerta para evitar ingresen a nuestro territorio. Acá la parte más crítica que podemos nosotros determinar son la presencia de los grupos irregulares armados colombianos que están estructurados por las diferentes disidencias de lo que eran antes las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Aquí se visualiza elementos del Frente 48, así como de los comandos de frontera, que se encuentran permanentemente tratando de alcanzar el control efectivo del área. Esos grupos disidentes de las ex-FARC pretenden llegar al suelo selvático ecuatoriano para establecer áreas de descanso, de recuperación e incluso para montar instalaciones para el procesamiento de droga, como ya se detectó y destruyó en ocasiones anteriores. Otro de los elementos que está vinculado con estos grupos irregulares es las actividades del narcotráfico, considerando la cantidad de áreas productivas que tienen de esta especie en Colombia específicamente, y que esos elementos pues traen la conflictividad hacia nuestro territorio. Cumplir con su misión siempre es una tarea que la realizan en medio de un riesgo y peligro latentes. El 31 de marzo tuvimos un enfrentamiento en el sector del Remanso, ejecutando los patrullajes fluviales para defensa y soberanía del territorio nacional.
se observan elementos en una casa abandonada, los cuales disparan hacia nuestras embarcaciones. Es donde el equipo de combate reacciona y dispara hacia ellos. Estas personas, aproximadamente de 5 a 6 personas, logran huir hacia la maleza. El patrullaje de nuestros soldados es por aire, tierra y por el río. Y de esta forma impedimos que los grupos irregulares armados en este sector ingresen. Las operaciones que se ejecutan son diarias. Los ojos y oídos de nuestros militares siempre están activados para evitar que puedan los irregulares cumplir misiones en nuestro sector. Informó Edwin Fernández. Y al retornar a la alcaldía de Quito, pues Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. Frente a los constantes atracones viales que se registran a diario en la capital, el municipio de Quito analiza varias medidas para alivianar la alta carga vehicular de la urbe. Los atascos o trancones que se registran en la capital en las últimas semanas han puesto sobre la mesa de las autoridades el interés de buscar soluciones para mejorar la movilidad en la ciudad. El burgomaestre Santiago Guarderas expresó que se estaría analizando realizar contraflujos en varios sectores de la urbe como medida para aliviar el tráfico vehicular. Estamos estudiando las distintas medidas que podemos implementar para mejorar la movilidad, entre ellas los contraflujos. Creo que ya tenemos unos estudios que nos permitirían aplicar esta medida en determinados sectores de la ciudad. En cuanto a evaluar si se podría o no extender los horarios del pico y placa o de aumentar los dígitos para que no puedan circular por día, también entraría en análisis, siempre y cuando los estudios técnicos así lo determinen. Yo no quisiera especular porque siempre esto genera todo tipo de dudas, pero también la medida del pico y placa podría ser revisada en un momento determinado. Guarderas enfatizó que toda disposición de medidas nuevas serán enfocadas en mejorar el transporte público, servicio que usan más de 500,000 ciudadanos diarios. Sí, lamentablemente el hecho de que se regresó a la presencialidad ha motivado que tengamos que tener una cantidad de automotores mayor, pero recordemos que dentro de la pirámide de la movilidad lo principal son las personas, es el transporte público y por lo tanto las medidas que vamos a adoptar siempre tienen por propósito mejorar el transporte público que beneficia al 70% de la población. Según la ciudadanía, en las últimas semanas los trancones viales son cada vez más frecuentes en la capital, que las llamadas horas pico ahora se han extendido a casi todo el día, volviendo cada vez más difícil transitar por la ciudad sin tener retrasos viales. Informó Mauricio Sánchez. Y sin duda hay que encontrar alguna solución para Quito. Vamos con Sofía Vintimilla. Ella está en el barrio justamente La Delicia, en el sur de la ciudad. Ya tienen múltiples problemas, algo de la comunidad. En este punto, Sofía, buenos días, adelante. Hola Roberto, amigos. Quisiera que por favor me acompañen a ver las imágenes de lo que sucede en la capital desde muy tempranas horas. Miren, la falta de la tapa de la rejilla de la alcantarilla y también el daño de la calzada que no se toma en cuenta, no se toma en consideración cuando los vecinos anuncian esto, cuando es pequeñito a las autoridades, provoca estos daños. Es una llanta de un bus la que cabe en este lugar. Lastimosamente en estos momentos lo que ha hecho el conductor del vehículo es comenzar a limpiar la unidad, puesto que es bastante complicado poder sacarla. Están esperando seguramente una grúa y ayuda para que puedan sacar esa gran llanta de ese lugar y así haya circulación en esta llamada la calle Luis Duque, cuando a esta hora ustedes ven la gran cantidad de personas que también se encuentran aquí, incluso niños, por ejemplo, están yendo con sus padres en moto para poder circular, porque esta vía obviamente está obstaculizada, no contaban con eso, y dicen que también aquí falta iluminación, no hay alumbrado público, y de allí la necesidad de que las autoridades vengan y atiendan este barrio. Se llama El Espejo, en el sector de Chillogallo. Vamos a hablar entonces con la comunidad para que nos amplíe la información y conocer. Señora, buenos días. ¿Hace cuánto tiempo está ese hueco ahí? Buenos días, señor alcalde. Aquí está la calle, ese hueco desde 2 semanas ya está. Le pedimos por favor al señor alcalde que nos ayude porque no es justo, porque está a media cuadrita de la escuela y los guaguas vayan a caerse. Que por favor nos ayuden. ¿A qué hora se cayó este bus ahí? De mañana, era a las 5:30 era. No hay iluminación y por eso es que también se pudo haber caído, porque necesitaban iluminación para que el conductor también pueda ver el gran hueco. Necesitamos iluminación, necesitamos, aquí hay una escuelita y necesitamos también que nos ayuden con un chapa muerto, porque bajan a toda, incluso ese poste ya le botaron.
Igual vinieron a poner porque llamamos, pero esto ya está 2 semanas sin nada. ¿Dónde está la escuela? ¿Cerca? Aquí en la esquina. Imagínense, por eso hay tantas personas que están en este lugar y están ya saliendo de este sitio. No respetan, dice la señora. Tantas cosas y así los buses mismos han pasado con todo rompiendo. Por las llantas se llevaron llantas y ahora mire, a las 5:30 pasó esto. Terrible. Y lo más insólito y se puede decir irónico es que una cuadra a nuestra izquierda, en la parte paralela, están repavimentando la zona. Recuerden que hace 2 semanas estuvimos aquí con el alcalde de la capital inaugurando este proceso de rehabilitación vial que él decía, uno de los sectores que tomó en cuenta fue aquí el sector de Chillogallo, la calle paralela, las demás están llenas de huecos y pasan este tipo de inconvenientes. Así que por favor un llamado a la Agencia Metropolitana de Tránsito para que venga y colabore con el conductor y puedan sacar el vehículo. También ayuden a los niños a poder ingresar de manera pronta, ágil y segura a la escuela y por supuesto a la empresa de obras públicas, ya que está aquí con maquinaria, dese una vueltita urgente y solucione este inconveniente para que no hayan más riesgos. Esa es la información hasta el momento. Ustedes continúan con más. Eso que le pasó al bus y que nos muestra Sofía Intimida es recurrente en el sur de la ciudad, en Quito, en Argelia, en varios puntos hay esos huecos de sifones que se han robado las tapas de alcantarilla y que provocan esto, y lamentablemente hay una lentitud en el trabajo para repararlo. Ahí está el ejemplo, lo que sucedió, así que como decía Sofía, tengan la bondad, ayudemos al pobre conductor a que por lo menos el bus salga de ahí y que reparen los daños que existen. Esto estaremos ampliando en el primer noticiero de la comunidad a las 8, invitados todos. Aquí hacemos pausa y venimos con más. Y al regresar, Emmanuel Macron seguirá al frente de... Gracias por acompañarnos en este día lunes, comenzando la semana. Espero que todo, pues lo que vaya a realizar, lo haga con actitud. A la madrugada de este día lunes explotó un coche bomba en los exteriores de la cárcel regional de Guayaquil. En forma preliminares, amigos, indicaron que a las 3 de la mañana llegaron varias motos escoltando el vehículo que minutos más tarde, pues haría una detonación. Pues afortunadamente no se registraron víctimas ni heridos. Vamos a ir a esta hora en directo con Carlos Julio Urumendi, está en los exteriores de este recinto carcelario. Carlos Julio, buenos días, infórmanos por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días, amables televidentes. En efecto, estamos en la vía Daule, en el kilómetro 18, frente al Centro de Privación de Libertad Zonal 8, conocido como La Roca, donde a las 3:30 de la mañana de este lunes explotó un coche bomba. Según reportes de la propia Policía Nacional, que llegó hasta este punto, solamente se registran daños materiales. A esta hora de la mañana continúa el personal de criminalística recabando información, los indicios, para buscar huellas de lo que habría sido ese vehículo Aveo, marca Aveo. Vamos a dar las placas, que ya fue identificado. La placa es GSX 3364. Aún no se ha dado pronunciamiento, alguna declaración por parte de la Policía Nacional. Solamente se dice que según las cámaras de vigilancia de La Roca, de la Regional 2, captó a 2 sujetos en moto, y aparte que estacionaron el vehículo en este sector, que es un parqueadero donde funcionan algunos restaurantes, vulcanizadora, y se marcharon. A los pocos minutos en que se marcharon, explotó el coche bomba. Solamente se presentan daños materiales y uno de los locales afectados es un local de comida, un restaurante, donde podemos ver imágenes que está la policía. Aparte de todo el automotor, algunos vehículos, algunas partes del vehículo han quedado dispersas en este punto de lo que ha explotado el coche bomba. Pero ojo, ¿qué pasó el día sábado en la tarde? En la parte de al frente, justo donde está ese parqueadero del Centro de Privación de Libertad, estaban todos los vehículos estacionados de los guías penitenciarios e incluso de miembros de la Policía Nacional, y un artefacto aún no determinado explotó. Ese no causó daño ni materiales ni personales en el lado del frente. De allí que han cercado ese parqueadero, y los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional continúan en este punto. El hecho de acá al frente se registró a las 3:30 de la mañana. La explosión fue tan fuerte que partes de este vehículo quedaron en la parte del ingreso
de la cárcel de Regional 8 conocida como La Roca. Se estima que en pocos minutos más, personal de la Policía Nacional del Área de Criminalística o el comandante de la Zona 8, el comandante Zárate, Víctor Zárate, dé algún pronunciamiento sobre este nuevo hecho violento que se ha registrado en el puerto principal llamado Coche Bomba, que explotó a las 3:30 de la mañana. Son los detalles que podemos dar a conocer a esta hora de la mañana, amables televidentes, compañeros, desde el puerto principal. Sigamos con más información en los estudios. Buenos días. Gracias, Carlos Julio. Buenos días. Igualmente, mayores detalles de esto lo tendremos en ampliación en las siguientes emisiones.